Proyecto 2. Control interno de las organizaciones. Unidad 1. Auditoría interna. ¿Qué es la auditoría interna? La definición de auditoría se basa en el examen de algún proceso, mecanismo o sector para ver cuál es su rendimiento. Las auditorías siempre se han considerado como el examen y control de la situación económica de la empresa, para saber qué cosas van mal, qué cosas van bien y cómo se puede mejorar en cualquiera de los puntos clave de la empresa. La evolución de la auditoría interna. Los escribas en el 2600 a.C. preparaban listas sintéticas de las transacciones, que posteriormente eran controladas de las listas originales. En la segunda mitad del siglo XVIII, la Revolución Industrial, se inicia un proceso de cambio en el funcionamiento interno de las empresas, las organizaciones, la información contable y control de gestión. En 1310, el Congreso londinense era una asociación profesional que realizaba auditorías. En 1640, Tribunal de Cuentas de París. Estos examinaban las cuentas oficiales. En 1815, Colegio en Italia del Reaccionati. 1941, The Institute of Internal Auditors. Programas de certificación profesional de la auditoría interna. La CIA, como sus siglas, CIA Certified Internal Auditor, CRMA, Certification of Risk Management Assurance. ¿Cuál es la principal responsabilidad de la auditoría interna? Debe aportar buenas prácticas para las organizaciones, fiabilidad y confianza, salvaguardar activos y ahorro de costos e impulsar el cumplimiento de la estrategia. Unidad 2. Gobierno corporativo y comité de auditoría. Gobierno corporativo. El concepto original e internacionalmente aceptado señala que gobierno corporativo es el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas. El comité considera que dicho sistema debe tomarse en cuenta los lineamientos establecidos por los accionistas de la sociedad y las recomendaciones de las mejores prácticas corporativas. Las tres funciones básicas del gobierno corporativo de acuerdo al CMPC. 1. El trato igualitario y la protección de los intereses de todos los accionistas. 2. Reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en el buen desempeño, estabilidad y permanencia en el tiempo de la sociedad. 3. Emisión y revelación responsable de la información, así como la transparencia en la administración. ¿Qué relación guarda la norma ISO 26000 en el gobierno corporativo? Habla que tiene que haber principios y prácticas, cuidar el trato equitativo en las acciones, en los accionistas y la responsabilidad social que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la utilidad que tiene el Código de Mejores Prácticas Corporativas en las empresas? Los principios del código van encaminados a establecer un marco de gobierno para las sociedades con las mejores prácticas corporativas que atribuyan a mejorar la integración y funcionamiento del Consejo de Administración y sus órganos intermedios de apoyo, las cuales son aplicables a todo tipo de sociedades civiles, mercantiles y de asistencia social, sean públicas o privadas, sin distinguir su tamaño, su actividad o su composición accionaria. 5 acontecimientos que marcaron la evolución del gobierno corporativo. La OCDE en 1994, en 1999 principios de la OCDE para el gobierno de las sociedades, 2015 Foro Corporativo G20, 1999 iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial constituyó el Comité de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. CSE puso al día sus recomendaciones en la primera versión revisada dada a conocer en 2000, segunda en 2010 y tercera en julio de 2018. Comité de Auditoría. Las principales funciones que tiene el Comité de Auditoría son hacer recomendaciones al Consejo sobre nombramiento de auditores honorarios. 2. Renuncia, abandono o remoción de una comisión. Revisar declaraciones financieras antes de presentarlas al Consejo. 4. Revisar con el auditor externo el alcance de la auditoría y otros asuntos sin presencia de los miembros ejecutivos del Consejo.
5. Revisar la carta de la gerencia del auditor externo. 6. Revisar la declaración de la sociedad sobre controles internos antes de su aprobación por el Consejo. 7. Revisar las investigaciones internas que se presenten. Unidad 3. Marco integral de la administración de riesgos empresariales. El riesgo empresarial o de un negocio es una posibilidad de que los flujos en efectivo de una empresa sean insuficientes para cubrir los gastos de operación. Estos incluyen los salarios, el alquiler, las reparaciones, los impuestos, el transporte y la venta, los gastos administrativos y los gastos generales. Sin el flujo de caja suficiente para pagar estos gastos, las empresas se vuelven más propensas a fallar. El riesgo empresarial se refiere a la probabilidad de que esto ocurra y se divide en dos tipos: el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. Tipos de riesgo y sus definiciones. Estratégico. Riesgos de reducción del crecimiento y de incumplimiento de los objetivos empresariales por la incapacidad de respuesta ante un entorno competitivo dinámico. ¿Algún ejemplo? Riesgo por desinformación, riesgo por ciclo económico, riesgo de industria, actividad o producto. Operativo, riesgos relacionados con la dependencia de una organización de los procesos, las personas y los productos. Ejemplo, riesgo de reputación de la marca, riesgo de recursos, riesgo tecnológico. Financiero, riesgos derivados de las fluctuaciones adversas a las variables financieras que afecten el resultado de la empresa. Ejemplo, riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio. Fortuito, asociados a desastres naturales, daños ocasionados a los activos e interrupción del negocio que afecten al rendimiento de la empresa. Ejemplo, desastres naturales. ¿Cuáles son los riesgos en materia de auditoría? Un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento, por lo cual se genera la posibilidad de que un auditor emita la información errada por el hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podrían modificar por completo la opinión dada de un informe. La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles. Por lo tanto, se debe analizar de la forma más apropiada para observar la aplicación de cada nivel sobre las auditorías que vayan a ser realizadas. Riesgo de fraude. El término fraude se refiere a un acto intencional de uno o más individuos de entre la dirección, los encargados, el gobierno de la entidad, empleados o terceros que implica el uso del regaño para la obtención de un beneficio injusto o ilegal. ¿Qué es gestión de riesgo? La gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros, además es proactiva en lugar de reactiva. ¿Qué es una medida preventiva y cuáles correctivas? Una acción correctiva es aquella que llevamos a cabo para eliminar la causa de un problema. Las correcciones atacan los problemas, las acciones correctivas sus causas. Las acciones preventivas se anticipan a la causa y pretenden eliminarla antes de su existencia. Evitan los problemas identificando los riesgos. Cualquier acción que disminuya un riesgo es una acción preventiva. Los 8 componentes de la administración de riesgos empresariales. 1. Ambiente de control. 2. Establecimiento de objetivos. 3. Identificación de eventos. 4. Evaluación de riesgos. 5. Respuesta de los riesgos. Actividades de control. 7. Información y comunicación. 8. Supervisión. Las 5 categorías para establecer criterios de medición del riesgo van enumerados del 1 al 5 en cuanto a prioridad y la área de impacto. La 5 es reputación y confianza del cliente. 4. La financiera. 3. Productividad. 2. Seguridad y salud. 1. Multas. Unidad 4. El control interno. Es un proceso integrado a las operaciones con enfoque de mejoramiento continuo extendido a todas las actividades inherentes a la gestión.
efectuado por la dirección y el resto del personal. Se implementa mediante un sistema integrado de normas y procedimientos que contribuyen a prever y limitar los riesgos internos y externos. Proporciona una seguridad razonable al logro de los objetivos institucionales y una adecuada rendición de cuentas. Objetivos generales. El sistema de control interno debe ser diseñado con base en los siguientes objetivos generales. Los resultados del procesamiento de las transacciones deben informarse en tiempo y estar respaldados por archivos adecuados, incluyendo los relativos a la tecnología de la información. Las transacciones deben ser válidas para conocerse y ser sometidas con oportunidad para su aceptación. Las transacciones que reúnen los requisitos establecidos por la administración deben reconocerse como tales y procesarse oportunamente. Las autorizaciones se deben otorgar de acuerdo con criterios establecidos por el nivel administrativo apropiado. Entorno de control. El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. En la base de todos los demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados, y la atención y orientación que proporcionan al Consejo de Administración. Entorno de los riesgos. Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de origen externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí e internamente coherentes. La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos y sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Unidad 5. Riesgos y controles antifraude. Fraude empresarial. El fraude interno en las empresas consiste en la apropiación indebida de bienes o recursos mediante engaño, gestiones falsas o desvíos malintencionados. Son delitos llevados a cabo por los empleados de la organización que aprovechan su puesto de trabajo para manipular datos o sistemas en su beneficio. ¿Qué es ACFE? La Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados es la principal y mayor organización antifraude en el mundo, con cerca de 75,000 miembros en más de 150 países, que agrupa especialistas, investigadores, auditores, académicos, abogados, contadores, peritos, consultores y profesionales interesados en el tema. Es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es servir a la comunidad a través de la expansión del conocimiento y la educación continua en temas vinculados a la prevención, detección, investigación y disuasión de fraudes y el combate a la corrupción. COSO. COSO tiene como finalidad la creación y actualización de marcos y guías generales sobre el control interno, la gestión del riesgo empresarial y la disuasión del fraude, con el objetivo de mejorar el control organizacional, la supervisión y la prevención de errores, omisiones o fraude en las organizaciones. Estos marcos de control permiten la identificación de factores que originan la presentación de información financiera falsa o fraudulenta. Triángulo del fraude. Incentivo. El primer factor del triángulo del fraude es el incentivo, mismo que ocurre cuando la administración u otros empleados tienen un estímulo o están bajo presión significativa, como por ejemplo un problema financiero o altos niveles de presión por alcanzar metas y objetivos, los que les da una razón para cometer fraudes. Racionalización. Es el factor de fraude que se relaciona con la moral del perpetrador. Al existir una presión significativa, así como la oportunidad debido a fallas en los controles o posición del defraudador, este normalmente encontrará una justificación al delito que comete, permitiéndole seguir con cierta estabilidad en sus labores. Estos datos nos muestran que 80% de los que cometen fraude son propensos a racionalizar porque buscan ajustar su conducta a su conciencia ética. Las principales racionalizaciones son, por ejemplo, he trabajado mucho sin recompensa, por lo que merezco obtener más dinero a cambio. Todo el mundo lo hace. Será un préstamo temporal, entre los más comunes. Oportunidad.
El factor oportunidad de un fraude se refiere a las habilidades de la organización en cuanto al control, por ejemplo, ausencia de controles, controles ineficaces y la capacidad que tiene la administración para evaluar los controles que facilitan la oportunidad de perpetrar un fraude. Unidad 6. Estructura y administración de la función de auditoría interna. La auditoría interna es una actividad que tiene por objetivo fundamental examinar y evaluar la adecuada y eficiente aplicación de los sistemas de control interno, velando por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia de su gestión económica, proponiendo a la dirección las acciones correctivas pertinentes. Objetivo. El objetivo de la auditoría interna es apoyar a los miembros de la organización en el desempeño de sus actividades. Beneficios. La auditoría interna permite determinar si los sistemas y procedimientos establecidos son efectivos. Hace recomendaciones para el mejoramiento de las políticas, procedimientos, sistemas, normas, filosofía, entre otras. Permite verificar continuamente la efectividad de los controles establecidos. Factores que influyen en la estructura y dimensión de la función de auditoría interna. Tamaño de la organización. El tamaño de la organización o entidad, medido en la magnitud de sus activos, volúmenes de producción y venta, personal con que cuenta y la complejidad y variabilidad de sus operaciones y procesos son elementos básicos por considerar. A mayor amplitud, mayor control se requiere. Auditoría interna es parte esencial de ese control. Relación costo-beneficio. La auditoría interna no es un costo, es una inversión y como tal habrá de redituar beneficios y rendimientos. Recurrencia en errores o actos indebidos. Esto es un signo inequívoco de falta de control y supervisión, por lo que se toma urgente la necesidad de contar con una sólida y bien estructurada función de auditoría interna. Intervenga en plan preventivo para evitar su comisión. Es mejor el prevenir que corregir. Confianza en la función de auditoría interna. La evolución y el desarrollo que ha alcanzado la profesión de auditoría interna, producto de un esfuerzo firme y sostenido, la han hecho acreedora de merecer la confianza de quienes creen y se apoyan en sus servicios. A mayor confianza, mayor necesidad de ella y mayor apoyo e infraestructura. Mente abierta al cambio. Aceptar los servicios de una auditoría interna moderna implica una amplitud de criterio y mente abierta para administrar, apoyándose en esta disciplina profesional. La auditoría interna reportará aciertos y errores cometidos por el personal de la organización a cualquier nivel, lo cual incluye mandos de dirección y habrán de reconocerse y aceptarse. La nueva auditoría ya no comprende solo los controles tradicionales, sino que en la búsqueda de proteger los activos de la organización audita el cumplimiento de normativas, políticas y directrices, y principios fundamentales de gestión moderna de empresas, en todo lo atinente a la calidad de los productos y servicios, niveles de satisfacción de los clientes, eficiencia en los procesos administrativos y productivos. Unidad 7. Servicios de aseguramiento de la contabilidad e integridad de la información financiera y operacional. ¿Qué entiende por ciclos de información? El ciclo de la información es la progresión de la cobertura de un hecho de interés por los medios de comunicación y de información. Lo que hoy son hechos, mañana será información. Conocer este ciclo ayuda a comprender qué información está disponible en cada fuente. ¿En qué consiste la información financiera, información operacional e información administrativa? La información financiera es el conjunto de datos presentados de manera ordenada y sistemática cuya magnitud es medida y expresada en términos de dinero. Los sistemas de información operacionales están pensados para proporcionar un soporte a las actividades propias del sistema de trabajo. El sistema de información administrativo es un subsistema dentro de la organización compuesto por personas, equipos y procedimientos, encargados de proveer la información necesaria para la toma de decisiones al objeto de realizar las acciones de coordinación, planificación y control. ¿Cuál es la secuencia del flujo del sistema contable? El flujo de la información contable consiste en la comunicación de todos los sucesos relacionados con obtener y aplicar los recursos económicos mediante su expresión en unidades monetarias. ¿Qué es un catálogo de cuentas y para qué sirve? Un catálogo de cuentas es un documento que se utiliza para registrar todas las operaciones realizadas por una empresa. ¿Qué es un instructivo para el manejo de cuentas?
El instructivo de cuentas es un documento en el que refleja el nombre de la cuenta, explica detalladamente el concepto, los motivos por que se carga o se abona y el tipo de saldo, tomando todos esos aspectos para un mejor funcionamiento del sistema de información contable. ¿Qué es una guía de contabilización? Las guías de contabilización determinan cómo se crea un asiento contable y sus apuntes relacionados. Cada diario o transacción utilizada un conjunto de guías que permite contabilizar en el libro mayor y actualizar los saldos de la cuenta y de las etiquetas. ¿Por qué es conveniente incorporar en el sistema de contabilidad un catálogo de las cuentas que inciden en él? Es parte de la estructura del sistema contable, es base para el análisis y registro uniforme de las operaciones. Sirve de guía para la preparación de los estados financieros, sirve de guía en la preparación de los presupuestos. Las cuentas que integran el catálogo deberán agruparse de acuerdo con su naturaleza y dentro de cada grupo por su objetivo o función. Así se tendrán subgrupos de numerario y si es necesario cierto tipo de cuentas podrán subdividirse por departamentos.